Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminar Leyendo, episodio número 36. En esta ocasión, libro del Fondo de Cultura Económica, Disenso, ensayos sobre estética y política de Jacques Rancière. Un libro que había prometido ya desde hace varias semanas, en 2 capítulos probablemente. Desde que leí El Maestro Ignorante, yo ya estaba leyendo, desde que subí el video del Maestro Ignorante, yo ya estaba leyendo Disenso. Entonces ya sabía que iba a ser un video sobre este libro, que es un gran libro. Y ahorita vamos a platicar por qué. Y sobre todo, Jacques Rancière, si no han visto el video del Maestro Ignorante, chéquenlo porque esa es una de sus obras magnas, digamos, una de sus más interesantes obras que a mí me parece y muy agradable, muy amena. Esta, en cambio, no es tan amena, no es tan fácil como el Maestro Ignorante, pero esta tiene mucho más que decir acerca de todo el pensamiento de Rancière. Justamente vamos a hablar de eso. Este libro se divide justamente en 3 partes: la estética de la política de la estética, y la última parte es sobre todo de críticas que se le han hecho y él contesta. Es un gran ensayo en donde contesta muchas críticas que se le han hecho y que se ha hecho hacia su pensamiento. Pero hay que explicar varios términos que nos ayuda a él a entender a lo largo del libro. Hay muchísimos conceptos que él maneja aquí porque este es un libro que recopila los ensayos más recientes, sobre todo desde el 2000 hasta el 2014. Entonces tiene ya un pensamiento bastante maduro y justo recomiendo otros libros en donde aborda con mayor profundidad estos mismos conceptos. Entre esos conceptos justo está Disenso, la repartición de lo sensible, la policía, la política, la estética de la política de la estética, etc. Tiene muchos, ¿no? Y también, sobre todo en la política de la estética, habla de otros conceptos como el régimen estético del arte, el régimen mimético del arte, el papel del museo, la política de la literatura, muchos conceptos que van a ser difíciles, digamos, abordar todos en este video, pero este libro es muy recomendable, yo diría como una introducción a Rancière y en general a todo Rancière. Ya de aquí tú puedes ver las referencias que él hace a sus textos más profundos, El Desacuerdo y otros textos. También habla del Maestro Ignorante y de los que hablan sobre estética, y abordar esos con mayor profundidad, ¿no? Él también en esos aborda sus conceptos con mayor profundidad. Esta es una mirada panorámica a todo su pensamiento, así lo sentí yo. Ahora, vayamos definiendo esos conceptos justamente. Y dice, sobre todo del disenso, que es una palabra que a mí me llamó mucho la atención desde que vi el libro, y dice del disenso: el disenso es un conflicto entre una presentación de lo sensible y una forma de hacer sentido de ella, o entre varios regímenes sensibles y o cuerpos. Bien, entonces, aquí va a entrar 2 cosas: su distinción de la policía y la política, ¿no? Que también es importante que nosotros sepamos qué está pensando por política y por policía, porque la policía va a ser la encargada de esa repartición de lo sensible. Yo ya había comentado en el video del Maestro Ignorante que tiene un ejemplo, digamos, muy bonito, donde la policía es la que reparte lo sensible cuando sucede algo, un accidente, un asesinato, lo que ustedes quieran. La policía es aquella encargada de decir: sigan avanzando, aquí no pasó nada, no hay nada que ver. Eso es una repartición de lo sensible. Está diciéndonos qué es visible, qué es decible, qué es sensible, ¿no? Por eso, justamente ese es el trabajo de la policía. Para él la policía va a ser casi que todo el gobierno. Es un concepto complejo que en realidad yo todavía no entiendo por el todo. Pero él mismo dice: esta lógica natural, una distribución de lo invisible y lo visible, de la palabra y el ruido, fija a los cuerpos en sus lugares y asigna lo público y lo privado a distintas partes. Este es el orden de la policía. ¿Sí? La policía va a ser esa encargada de dividir: esto es palabra, esto es ruido, esto es decible, esto no, esto debe verse, esto no, para cada uno de los grupos que conformamos una sociedad. Y es bien interesante. La política, en cambio, es aquello que rompe con la evidencia sensible del orden natural que destina individuos y grupos específicos a ocupar posiciones de gobernar o de ser gobernados, y los asigna a vidas públicas o privadas, orillándolos a un cierto tiempo y espacio, a unos cuerpos específicos o, en otras palabras, a formas específicas de ser, ver y decir. Justo la política siempre va a ser aquel rompimiento de todas esas formas naturales que implementa la policía.
Eso es muy, muy bonito y es una mirada muy diferente de la política de muchos otros filósofos políticos, ¿no? Ahora, ya que abordé esas tres cosas, ¿no? El disenso, la política y la policía, otros términos muy especiales que maneja Rancière en este libro y en toda su obra prácticamente es la estética de la política y la política de la estética. En cuanto a la estética de la política se refiere, y cito, si hay algo así como una estética de la política, esta radica en la reconfiguración de lo común a través de un proceso político de subjetivación. Ok, palabras difíciles, toda esta cosa, pero a grandes rasgos, la estética de la política va a ser que toda política, como rompimiento de las maneras naturales de repartición del mundo, de repartición de lo sensible, entonces van a permitir una reconfiguración. La estética permite una reconfiguración de lo sensible, de lo que se puede ser, de lo que se puede ver y de lo que se puede decir. Por eso tiene siempre una carga estética la política, porque va a los sentidos, va a ver qué se puede ver, qué se puede sentir. Soy un poco repetitivo, pero no sigan conmigo, no se vayan. Y entonces, lo contrario, digamos, no lo contrario, su contraparte, la política de la estética, dice Rancière, si hay una política de la estética, radica en las prácticas y los modos de visibilidad del arte que configuran el tejido de la experiencia sensible. El arte, para Rancière, siempre es político, siempre tiene una carga política, porque también permite ya sea una repartición de lo sensible o un rompimiento con la manera natural de la repartición policíaca. Así que siempre es político. Permite reconfiguraciones de esa repartición de lo sensible. Eso me voló la cabeza. Ahora, hay un capítulo en específico que dice que se llama Las paradojas del arte político. Y ahí tiene un argumento mucho más complejo acerca de esto. Y dice, bueno, no todo arte es político, pero sí todo arte tiende a una política de la estética. Y lo que yo les comentaba, hay diferentes regímenes para él, ¿no? El régimen mimético, el régimen estético del arte, y ahí va a hacer diferenciaciones. Nada más por poner el ejemplo, el régimen estético del arte va a decir: estético indica la suspensión de toda relación determinada que relacione la producción de las formas de arte y una función social específica. Ahí hay que analizar qué es lo que está diciendo, a qué se refiere con la suspensión de toda relación. El régimen estético va a ser una suspensión. Ahí está hablando sobre todo, por ejemplo, del museo. Que el museo encierra y suspende las relaciones de las obras de arte con el entorno, ¿no? Por ahí va. Entonces es un libro complejo en realidad. Les digo, abarca muchísimo del pensamiento de Rancière, justo por eso es un gran libro para iniciar. Ya de ahí puedes ver cuál es la parte que te interesa más de Rancière. Si la parte más hacia la política, ¿no? La estética de la política, o si la parte más estética, la política de la estética. Que son como dos grandes rubros. Y les digo, la tercera parte responde a muchas críticas que le han venido haciendo. Es un ensayo bastante largo, pero sobre todo ahí es muy esclarecedor porque explica conceptos de una manera, digamos, más diáfana que como los está escribiendo en los ensayos anteriores. Entonces vale la pena muchísimo leer la tercera sección porque explica de una manera un poco más didáctica, digamos, todo lo que está diciendo. Muy bien, con esto vamos entonces a las calificaciones, y en cuanto a dificultad de lectura, Disenso se va a llevar un 4. No es enteramente difícil, pero tiene unas partes bastante intrincadas, los párrafos son largos, oraciones parentéticas, o sea, se siente a veces muy complicado y tienes que releer ciertas secciones para de verdad entender qué quiere decir con lo que está escribiendo. Pero es leíble, siempre es leíble. En cuanto a la velocidad de lectura, se va a llevar un 2. Es lentito y, como siempre les he comentado, los libros del Fondo de Cultura Económica se ven delgaditos, pero tienen muchísima información, muchísimas palabras. Los párrafos pueden ser enormes y las páginas pueden ser un solo párrafo. Entonces se siente muy lento de leer. Requieres de cierto tiempo para analizar de verdad cada uno de los ensayos, porque en cada uno aborda cosas diferentes. No es como que vaya concatenando una idea en general, un argumento en general, sino que cada ensayo podría ser autónomo, ¿no? Desde el primero, que se me olvidó comentar que el primero es una
es uno de sus más famosos, que son las 10 tesis sobre la política, ¿no? Después significa algo la democracia. O sea, cada uno sí tiene una línea de pensamiento porque todo es Rancière, pero cada uno es autónomo. Te habla de cosas diferentes, por eso es un poco lento. Y si lo recomiendo, le voy a dar un 5, porque si quieres entrar a Rancière me parece un gran libro para hacerlo. Podría ser El Maestro Ignorante, pero El Maestro Ignorante como que está en otro lado. Acá sí habla de la política, de la estética y de cómo se relacionan y de todo su pensamiento se desarrolla en este libro. Ya después podremos ir a otros, ¿no? Al Desacuerdo y otros libros que son más específicos, más grandes y desarrollan los conceptos con una línea más planeada que esto, que es una compilación. Pero se lleva un 5 este gran libro de Rancière. Como siempre, si les gustó, suscríbanse, dejen sus comentarios, campanita para que se enteren cuando subimos más cosas y yo los veo en el próximo episodio de Caminar Leyendo.